Esto que es el sistema adversarial, puesto que si vos me decís, Javier, que de tu grilla lo único que se analiza es el peligro de fuga, que no analizás el hecho, no le preguntás del hecho, le estás preguntando justamente en uno de los ítems el tema de la detención y cómo se produjo, estás solapando de cierta forma también analizando el hecho y agregando información que necesariamente le corresponde a las partes. Si vos me decís, Javier, que solamente son un órgano imparcial, no podés nunca, a mí me parece, humildemente lo digo, llegar a una conclusión y decirle al juez, merece prisión preventiva porque el riesgo procesal es grave del peligro de fuga. Es decir, entiendo que, al igual como dice Mauricio, la necesidad de que necesitamos los operadores manejar más información en la audiencia, pero me parece que no es el método el elegido o el ideal. El método, a mi entender, sería mejor capacitar a los fiscales y a la defensa, me hago cargo al respecto, de cómo buscar información para poder debatir en una audiencia y utilizarlo en el sistema adversarial. A los fiscales en el sistema de antecedentes, esto es el tema de peligro de fugas, a la defensa también buscar el tema de antecedentes o cómo reforzar este elemento que es el arraigo que surge en nuestros códigos procesales. No obstante ello, coincido con Alberto en el sentido de que el peligro de fuga es un índice que se discute, pero en la audiencia de control de detención lo que más se discute es justamente la gravedad del hecho, cómo se dieron las circunstancias del hecho, la materialidad del hecho y la peligrosidad en el sentido de el entorpecimiento que puede llegar a, o los elementos que objetivamente puede utilizar un imputado para entorpecer la investigación y la averiguación de la verdad. El peligro de fuga en nuestra realidad solamente es un indicio y esto para mí quita un poco el elemento de este juego de la realidad y la adversarialidad en la audiencia. Yo quisiera que discutiéramos un poco sobre el concepto de adversarialidad, porque la adversarialidad no está dada sobre todo en la información que se tiene, sino en la forma como se debate la información que se tiene. Es decir, hay determinada información que es la misma para la defensa, para el fiscal, y la adversarialidad es la forma como se debate. Por lo tanto, yo no creo que con un tipo de servicios como este se afecte la adversarialidad, sobre todo si la regla general que expuso Javier es que las dos partes, la fiscalía y la defensa, conocen la misma información. Entonces, conocen la misma información y por lo tanto el debate que se produce en la audiencia lo que va a mostrar es justamente la adversarialidad. Y me llama la atención además que sea justamente los países anglosajones con sistemas adversariales más fuertes los que hayan implementado este tipo de sistema, ¿no? Por lo tanto, digamos que no coincido con esa idea de que se vaya a afectar la adversarialidad. Y me parece muy importante un concepto que ha mencionado Javier, que es la neutralidad de quien recolecta la información. Pero esa neutralidad es justamente para que se le pase a las dos partes la misma información. Si uno pone este tipo de servicios en la fiscalía o en la defensa, por la función que tiene la fiscalía y la defensa, pueden llegar a ocultar determinada información que le puede ser útil a la contraparte. No voy a extender más, pero solo quería decir que creo que la adversarialidad no está en juego y que la neutralidad es importante. Exactamente, voy a jugar a la adversarialidad y yo pienso que es el aborto de la audiencia, es matarla antes de que la podamos desarrollar. Estamos discutiendo, comparto la idea con Alberto. Me parece que comparto el problema de la neutralidad. Pongámonos en el rol del defensor. No es información de la que está disponiendo, es información del juez, es la lógica inquisitiva, es el defensor discutiendo con el juez, no discutiendo con información que flota en el aire. Ese es un problema. El otro problema es la manera de instrumentar el instrumento de evaluación, que no es ni más ni menos que la tasación de riesgos. Y la tasación de riesgos lo que genera justamente es imposibilidad de debate. Esos numeritos lo que hacen es imposibilitar a cualquiera de las partes, de acuerdo a cómo es el numerito, cualquier tipo de discusión. Otro factor que está matando cualquier tipo de debate. Y después, en relación con que los sistemas acusatorios más desarrollados utilizan este medio, es cierto, en Estados Unidos los
servicios de antelación al juicio dependen de los jueces, en el sistema federal, por ejemplo, y en algunos de los estados. Pero también hay que tener en cuenta otras variables. Ahí funciona un derecho a un speedy trial, donde la prisión preventiva, si el imputado pide el juicio, va a tener el juicio en 2 meses. Y el contexto no es el mismo. Tener una prisión preventiva en este contexto durante 2 años, o 3 años, o 4 años en nuestros países, claramente tenemos que tener en cuenta que no son las mismas variables. Acabamos de una primera apología porque ya se si quiere Alberto un par de ideas. Sí, muy rápido para no repetirme porque todavía tengo que entrar al debate. Yo coincido, o todos estamos de acuerdo en la necesidad de un nivel de información. Las variables que están en las juicios son científicas, es simplemente una resolución más informada y sensata que cualquiera de las partes de la sala. Estoy 100% a favor de que elaboremos protocolos, que estandaricemos instrumentos para que las partes introduzcan esta información al debate. No es cierto que la selección de la información no forma parte central del juego de intereses en el proceso. Si no existiría telecaso, si no existiría un montón de elementos de la producción de la prueba y bien el examen y el contraexamen. Si la selección de información es uno de los elementos centrales de la trazabilidad. Y acá pasa lo mismo. ¿Saben a quién me hace acordar mucho de esto? A los peritos de verdad. Que vienen y te dicen, el objetivo está diciendo la verdad, y necesito un perito, te parece más bien un astrólogo. ¿Qué me dice? Y acá necesito un perito que me diga sobre el riesgo de fuga. No, yo estoy muy de acuerdo acerca de esto, no tomen de ninguna manera una subestimación al trabajo. Creo que es muy útil, aumentar la racionalización de los intereses y empujar un debate real sobre el peligro de fuga. En eso estoy de acuerdo. Yo lo proponía como ejemplo de lo que no se hacía. Hay que empujar los sistemas hacia allá. Estoy de acuerdo. Critico la neutralidad, la imparcialidad, el modelo que, por ejemplo, el proceso penal se está llenando de psicólogos imparciales, mediadores imparciales, evaluadores de riesgo imparciales, en contra de lo que estamos sosteniendo. En ese sentido también coincido con Luciano. La segunda crítica que yo hago es una crítica sobre la prioridad. No quiero que esto quede desapercibido. Es una crítica sobre esto. En un programa futuro de investigación y acción sobre la acción preventiva en América Latina, que me parece central desarrollarlo, el problema de la evaluación de riesgo me parece que no es prioritario. ¿Necesito quería ver que está aquí? Sí, ya que estoy acá de camarógrafa, no, a mí me llama mucho la atención porque en varios eventos, incluso en muchos eventos que hemos compartido, varios que estamos acá, siempre terminamos el debate de la mitad. Porque acá nosotros no estamos presentando una modalidad de evaluación de riesgo solamente. Y la exposición de Javier fue muy clara en eso. Esto se trata de evaluación de riesgos y mecanismos. Entonces, la información, el instrumento que va a levantar la información, no se usa solamente para la audiencia. Yo tiendo a desconfiar bastante de los jueces, los fiscales y los defensores. Estoy bastante